Bueno, y ya estábamos enroscados en lo que es el tema, porque es el tema del momento, de alguna manera. Lo analizábamos hace un rato nada más con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. Estamos recibiendo al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lagos, a quien le agradecemos el estar aquí con nosotros. Y ya estábamos hablando de la cuestión del momento, ¿no? Que es la competitividad que los productores, los exportadores están reclamando, particularmente los del arroz. Entonces no me quiero apurar y quiero plantear el escenario en cómo se viene desarrollando en los últimos tiempos. Antes que nada, la bienvenida, las gracias por su tiempo y poner de manifiesto el hecho de que esta realidad que presenta el sector arrocero tiene que ver, usted me corregirá, con ya 5 zafras que vienen presentando números que no son los que los productores aspiran. Buen día. Sí, efectivamente nosotros llevamos en realidad siete ciclos de zafras con problemas. Hubo una en el medio ahí que por eso las últimas 5 son las que están perjudicando mucho al sector, que tiene que ver con una ecuación económica negativa, donde nuestros ingresos están por debajo de los costos de producción, y eso obviamente ha afectado directamente en la retracción de la actividad. Nosotros tenemos en los últimos 5 años alrededor de 50.000 hectáreas de disminución de área de siembra, y por tanto eso trae acarreado menor volumen producido, menor divisa generada obviamente para el país, y esto en el marco justamente lo que hablábamos en principio, de la falta de competitividad que tiene hoy el sector. Ahora bien, para poner números arriba de la mesa, en abril del año pasado, desde la Asociación de Cultivadores de Arroz se hablaba de que el número en rojo era más o menos $1.000 por hectárea. No, esa es la sumatoria hasta ese momento. La ecuación negativa de esta última zafra, donde, vuelvo a decir, uno computa lo que nos ingresó por la venta y lo que hemos gastado en el proceso productivo, generó $300 adicionales de pérdida a los $1.000 que veníamos en la suma de los años anteriores. Entonces hoy prácticamente que tenemos una zafra entera de generación de ingresos comprometida con estas pérdidas que se han traducido en endeudamiento acumulado, consecuencia, insisto, por la ecuación económica negativa. Ahora bien, las hectáreas de cara a la próxima zafra están más o menos en las 130.000. Sí, nosotros tuvimos 155.000 cosechadas este año, que la cosecha es marzo-abril, y las intenciones de siembra, que ya se va a estar dando en una semana a 10 días, que es cuando inicia el sembrío del arroz en estas latitudes, va a ser en torno de 135.000 hectáreas. O sea, estamos previendo una disminución de 20.000 hectáreas en relación al año pasado, que se suman a las 50.000 que ya habíamos perdido en el proceso de los años, y obviamente que esto es un impacto muy fuerte y tiene relación, en primer lugar, con el productor. Hay un 10% menos de productores en la actividad, y todo el relacionamiento que tiene ese productor, servicios, relaciones, obviamente relaciones laborales, que son la más penosa el momento de empezar a tener que desprenderse, y bueno, y estas las consecuencias que decimos nosotros de los efectos en este momento de retracción, de achicamiento de lo que es el sector, son consecuencias negativas para las localidades donde estamos nosotros. Recordemos que el arroz, si bien se cultiva en 13 departamentos del interior, están en los departamentos con menor capacidad de otras opciones. Entonces lo que decimos es, donde un trabajador del arroz pierde su trabajo, difícilmente en ese medio logre poder obtener otro lugar para emprender su trabajo. Ahora bien, en los hechos, nuestro país ha diversificado los destinos de sus exportaciones sustancialmente en los últimos años. El arroz uruguayo es de altísima calidad y se paga muy bien. Se ha logrado de alguna forma recomponer algún mercado que a alguno le puede parecer extraño, porque hablar de que Irak le compre a nuestro país, pero bueno, se le logró volver a ganar a Paraguay, tengo entendido, una licitación por unas 30.000 toneladas. Un sector que fue muy dinámico en su momento, que ahora presenta estas dificultades, que ¿dónde cree usted que radican? ¿Radican en eso que definen algunos como el costo Estado, únicamente en las tarifas altas, únicamente en el hecho de que servicios como el transporte son caros para el productor arrocero?
Sí, el Uruguay tiene como destino 60 mercados, es muy diversificado donde va o donde en el mundo se consume el arroz uruguayo. Tiene 60 mercados. 60 destinos, esto ha sido histórico y obviamente que tenemos una posición en esos mercados de requerimiento de nuestro producto, en base a la calidad, en base a la seguridad del producto, en la inocuidad de que se elabora y se produce, por tanto, a igual grano largo fino que el que conocemos nosotros aquí en el supermercado cuando la ama de casa compra un paquete, ese categoría grano fino es el mejor que puede ofertar el mundo hoy, es de origen de Uruguay. Y el mercado en el mundo está dispuesto a pagar 8 o 10% más que el competidor de ese mismo grano de otros países. Por tanto, nosotros no tenemos problema de mercados, sí tenemos un problema de la realidad de la ecuación económica. Y eso tiene que ver justamente con lo más costoso que es producir en el Uruguay. Entonces, cuando se dice que el Uruguay es tomador de precio, sí es cierto, es tomador de precio. Puede diferenciarse hasta el 10% que decía que en base a calidad. Pero el mundo tiene una capacidad de producir a cierto valor. Y ese cierto valor uno tiene que también estar adaptado para producir también en lo interno. Entonces, mi competidor tiene la capacidad de producir a los valores que el mercado marca y todavía tiene cierto margen, porque en el mundo a estos valores de precio que, insistimos, son buenos. Si uno utiliza una gráfica de los últimos 20 años, el precio que hoy estamos recibiendo, próximo a los $500 por tonelada de arroz elaborado, está por encima del promedio. O sea, entonces es un buen momento de los precios internacionales. Es un buen momento. Ya tuvimos momentos mejores, sí lo tuvimos. Tuvimos momentos de $900 la tonelada, pero fueron los picos de arriba. También hemos tenido, obviamente, por el precio más bajo, pero lo que uno tiene que mirar es en un promedio y saber si estamos bien. Eso, uno de los indicadores, en cuanto a valores, se está bien. El otro indicador, que creo que ahí lo que marca la eficiencia del país y lo viable que es la producción interna, es qué productividad tengo. Y en eso Uruguay también es líder. Hoy Uruguay ocupa el tercero en el ranking de más productividad por hectárea, solamente superado por Australia y Egipto. Y son países que se cultiva en desiertos con capacidad de riego. Entonces aquí, en nuestras latitudes, no hay ni un país que ande aún próximo con nosotros, porque tenemos un clima templado, con un clima que no tiene la cantidad de horas sol que tienen esos países que hacía referencia. Entonces, nosotros en eso estamos muy bien. Si miramos inclusive la región, estamos muy por encima en productividad de la región, que está inmerso en una parte del mundo muy similar. Eso, tanto Brasil, que es el gran operador en cuanto a área de cultivo en la región, Río Grande del Sur tiene 1 millón de hectáreas cultivadas, Paraguay, que es el que está creciendo muchísimo, tiene limitaciones en cuanto a productividad, pero tiene una capacidad de costos menores, que está compitiendo mucho en nosotros. Y el otro operador también importante es Argentina, que es a quien hoy más nos preocupa, teniendo en cuenta su competitividad hoy generada por la tasa de cambio. En las nuevas licitaciones, seguramente Argentina va a ser nuestro gran competidor. Claro, ahora uno piensa, Argentina se vuelve competitivo en virtud de la cotización del dólar, pero Argentina también tiene una inflación muy importante que se pronostica para este año, va a estar superando largamente el 40%, y eso hace licuar de alguna manera esas ganancias, esas diferencias que estarían a favor en virtud de tener un dólar más competitivo. A ver, este tema lo hemos conversado inclusive con el Gabinete de Economía. Los números macro de inflación, de déficit fiscal, de PBI, eso que lo manejen quienes están a cargo de la macroeconomía. Yo lo que sé que cuando voy a ofertar una tonelada de arroz, hoy conmigo está compitiendo fuertemente Argentina. Entonces, los temas que pueda tener internamente Argentina, en el momento de salir a exportar, no se nota. O sea, son muy competitivos y también ocurre eso con Brasil, ha ocurrido. Tanto es que Brasil ha copado el primer semestre en el mercado de exportación, siendo que hace poco no participaba en el mercado de exportación. Hemos tenido que nosotros no solo abdicar a un negocio con Paraguay, como lo decías tú, pero también hemos perdido con Brasil y obviamente que el segundo semestre seguramente sigamos perdiendo con Argentina, por eso que decía. Entonces, yo creo que debemos de dejar de mirar, y obviamente que nosotros, quienes vivimos de nuestro trabajo, de nuestra producción, dejar de mirar el número de las macroeconomías de los países.
Y sí, lo que nos pega a nosotros en el momento de salir afuera al mundo, en esos 60 destinos, algunos no pueden entrar por temas sanitarios, que sí nosotros tenemos el mejor nivel sanitario de la región, entonces en eso vamos mejor. Por ejemplo, Unión Europea, que justo ahora se está procesando una nueva ronda de negociación, ojalá se pueda firmar un tratado con la Unión Europea del Mercosur, está desde ayer hasta el viernes, están en Montevideo negociando, a nosotros se nos va la vida en ese tipo de acuerdos. Estamos expectantes que se pueda hacer un acuerdo con Perú también, está en proceso de iniciación de estas negociaciones, porque Perú es nuestro segundo destino y se paga muchos aranceles. El Uruguay hoy paga casi 50 millones de dólares de aranceles solamente de arroz cuando exporta. Entonces, obviamente que eso también hace la competitividad y en eso también Uruguay está relegado. No quiero terminar la nota sin consultarlo respecto de otro tema que no es menos polémico, que es la definición de no participar de las gremiales rurales de esta ronda de consejo de salarios, una situación que particularmente en el trabajo rural uno se encuentra con los salarios más postergados, una discusión por un 2% de un correctivo que aseguran los trabajadores corresponde a unos 400 pesos, y el planteo, particularmente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, de que en esta ronda se dice queremos proteger el empleo, no proponemos aumento de salario, proponemos una especie de congelación del salario en el sector, lo que ha sido rechazado por los trabajadores. ¿De qué forma van a seguir con el planteo de no participar del Consejo de Salarios? ¿Consideran que es una herramienta que para ustedes ya no es válida? En primer lugar, vamos a poner las realidades. Los salarios rurales no son los más relegados de la economía del Uruguay, todo lo contrario. Eso basta con mirar los laudos de todos los sectores y va a ver que el asalariado rural no es el más relegado. Y también en la mayoría de los casos el pago lo que cobra el asalariado está por encima del laudo. Entonces, lo primero que habría que valorar eso, y esos datos están, porque en realidad el BPS recauda en base a la realidad y no en base al laudo. Esos datos están... Claro, son salarios nominales del entorno de los 20.000 pesos. No, están por encima, ese es el laudo, está por encima de eso. Pero obviamente que eso es información que está disponible, que se puede verificar, una cosa es decirlo y otra cosa es poder comprobarlo, y nosotros tenemos en ese sentido tranquilidad. En segundo lugar, y con ese mismo argumento, no son 400 pesos el correctivo, es bastante más, pero lo que hay que mirar es el contexto general. Hoy estamos en un año solamente, el sector arrocero ha tenido que desvincular al 10% de su plantilla de salario. Entonces tenemos un problema de empleo en el sector y tenemos un problema de empleo en el país en general. Y creo que no discutir eso, creo que cada vez agravamos más la problemática. Entonces creo que nuestra propuesta es, bueno, analicemos en su conjunto y cómo podemos reactivar la producción arrocera en particular y cómo generamos o que venga la competitividad para poder aumentar, porque aquí ¿cómo se arregla el tema del empleo? Aumentando la producción, porque si yo decía al principio que estamos con 70.000 hectáreas menos, esto está directamente relacionado al trabajo y a los servicios, obviamente que eso tiende a agravarse. Entonces, ¿qué es lo que propusimos en la ronda de salario? Que creemos que esa es la mejor manera, siempre y cuando las garantías estén dadas para poder tener una sana ronda de consejo de salario y no lo que ha sido hasta ahora, que existe una tripartita que se termina en bipartita. Nosotros propusimos un aumento cero para este primer año y considerando, y eso es lo que le propusimos a los trabajadores, considerando la situación de recuperación que pueda tener el sector en este año. Si se recupera y las condiciones pueden mejorar, estamos dispuestos, eso se lo dijimos, estamos dispuestos a rever este año, que es un año bisagra para poder ver cómo hacemos para salir adelante. Por otro lado, creo que también no quiero aquí generar una polémica, los pedidos de los trabajadores están mucho más alejados de una realidad del 0% que propusimos nosotros, o sea, con un montón de otros requerimientos que serán justos, lo podremos analizar, pero no es el momento porque no hay condiciones de poder mantener empleo y poder generar todo lo que se está solicitando. Ahora bien, todo este tipo de planteos, uno piensa, el lugar donde corresponde sentarse hasta obtener una síntesis es la negociación tripartita. Por eso la pregunta,
la actitud que tienen las cámaras empresariales de alguna manera denotan el no creer ya más en la herramienta. No creemos en la herramienta porque faltan garantías. O sea, eso está claro y así lo dice nuestro comunicado. Nosotros le dijimos al Poder Ejecutivo, ustedes están calculando mal el retroactivo del 2,52%. No, hasta ese momento no estaban dadas las garantías también en la negociación salarial de CONAPROLE, pero ese se solucionó. Ese conflicto se solucionó, pero el correctivo, inclusive la asociación presentó un recurso frente al Ministerio porque entendemos que hasta el procedimiento estuvo mal del cálculo del 2,52%, e inclusive estamos esperando que se expide el Ministerio de Trabajo y en todo caso iremos al TCA para hacer nuestro reclamo porque estamos convencidos que ha sido mal interpretado lo que fue el decreto del 2016 y por tanto queremos por lo menos generar las concreciones que se aferren, digamos, a la realidad de lo que fue el correctivo. Y me voy a detener un minutito. El correctivo tiene como objeto, si los incrementos salariales fueron por debajo de la inflación, al final del periodo corregirlo. La ronda sexta del Consejo Salarial, a la cual aplica el correctivo, fue de 2 años. Que en el caso de este sector particular tuvo que haber un decreto del Poder Ejecutivo porque las cámaras se habían retirado de la negociación. Las cámaras quedamos hasta el final. Lo que no se acordó en esa última instancia, y eso lo dice la ley de negociación colectiva, o sea, se puede decretar el Poder Ejecutivo como lo entiendo, o sea, fue todo dentro del ámbito de lo que está previsto la ley. Pero detengámonos en la cifra. Si yo tomo todo el periodo de Consejo Salarial y los subos de salario en ese momento, hubo 1,29% por encima de la inflación en el periodo total de 2 años. Por tanto, no había correctivo para aplicar porque había habido más incremento salarial que inflación. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Desde nuestro punto de vista equivocado, toma el último semestre. En el último semestre, que fue este 1 de enero del 2018, el 30 de junio del 2018, sí en ese periodo solamente la inflación estuvo por encima de ese ajuste de ese semestre, pero desconoce los otros 18 meses para atrás. Entonces creemos que hay una posición tendenciosa del Ministerio de Trabajo para poder aplicar un correctivo y por eso, insistimos nosotros, no están dadas las garantías. Y mientras no haya una capacidad de reanálisis por parte del Ministerio de Trabajo, nosotros no tenemos condiciones de seguir. Y esto no nos retiramos de un buen día al otro. Nosotros hicimos un proceso de análisis del tema del correctivo con el propio Ministerio, tuvimos una reunión con el director de Trabajo, Jorge Mesa, explicando todo esto y bueno, el Ministerio siguió firme en su posición y bueno, y no dio lugar. Y creemos, insisto, que en esta ronda, en esta séptima ronda hasta ahora, no se está dando la amplitud, digamos, de negociaciones en cuanto al problema que tiene hoy el empleo. Y ahí me voy a referir a también lo que ha dicho Murro recientemente. Cuando los indicadores hablan que se ha perdido entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo en pocos años, ¿cuál es la contestación del ministro? Es decir, que a su vez el Uruguay creció en 300.000 puestos de trabajo. Entonces yo me pregunto, ¿esas 300.000 puestos de trabajo que se creó en este periodo son descartables entonces? Porque si se pueden caer 45.000 porque subieron 300.000, así que hasta 300.000 serán siendo descartables y no va a haber una actuación en vista de que hay un problema de empleo en Uruguay, pregunto. Claro, los ciclos económicos, como lo manejábamos con el tema de la cotización de la tonelada de arroz, todos sabemos que son un sube y baja y que uno tiene que más o menos analizar promedios. Después las valoraciones, obviamente, son responsabilidad de quienes las llevan adelante. Pero para ir cerrando, cuando usted plantea no tenemos garantías, particularmente, ¿es este ministro de Trabajo el que no les está ofreciendo garantías para sentarse a una negociación en la que ustedes se puedan considerar de alguna forma iguales? Yo creo que sí, es el conjunto, es el poder Ejecutivo. Nosotros le hemos reclamado esto, se lo dimos a conocer al ministro Astori, se lo hemos dado a conocer al ministro Benech. Inclusive ellos reconocen que se debía priorizar más el tema del empleo y no solo el tema de la recuperación salarial, que ya ha habido muchos pedidos para eso. Entonces creo que obviamente que está en el marco de lo que es el Ministerio de Trabajo, que obviamente que su función pueda ser esa, pero cuando yo tengo otro problema me parece que lo que tengo que analizarlo. En el sector
ha sido de conocimiento público el cierre de 3 plantas arroceras, seguramente se va a dar alguna noticia más. Nosotros llevamos 2 años de activa participación, de alerta, de advertencia al Poder Ejecutivo que esto podía suceder, y el ministro Murro dice que todavía no sabe por qué está pasando eso, que tiene dudas por qué pasa. Entonces digo, obviamente que hay una desconexión de la realidad, lo que pasa en los sectores productivos del Uruguay, lo que pasa en el interior del país. Yo he estado hablando con diputados locales de los distintos departamentos del partido de gobierno, y ellos también manifiestan que tienen dificultades en hacerse entender en el Poder Ejecutivo, en sus propios compañeros de gobierno, para demostrar lo que es la realidad del Uruguay hoy, del Uruguay del interior del Uruguay de la producción. Entonces, obviamente, cuando no pongamos todos estos temas arriba de la mesa y tengamos cierta posición con un objetivo diferente, entendemos nosotros, a la realidad del Uruguay, es muy difícil que se generen las garantías. Muy bien, Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, un placer haberlo tenido con nosotros esta mañana. Nosotros seguimos aquí en la pantalla de la televisión pública cambiando el aire.